Número 9. Casu marzu. Los amantes de los quesos pueden estar orgullosos de disfrutar de quesos que gotean y apestosos, pero nada puede superar las cualidades únicas del casu marzu. Es un queso típico de la región de Cerdeña y es elaborado con leche de oveja. Su receta deriva del método de elaboración del queso pecorino y el toque especial llega una vez hecho. Se corta un agujero en el centro de la pieza y se lleva a una zona exterior para que las moscas pongan sus huevos. Estos se convierten en larvas que se introducen deliberadamente en el queso, lo que produce un nivel alto de fermentación. El queso debe consumirse mientras las larvas aún estén vivas, ya que si están muertas el queso se desecha. A estas mascotas no les gustan ser molestadas y puede suceder que salten del queso a una distancia de 15 centímetros, por lo que se recomienda el uso de lentes para comerlo. Este queso está prohibido en toda Italia, sin embargo, se puede encontrar en el mercado negro. Número 8. Gaebul. Es una especie de gusano marino, también conocido como pez pene. Es un bocadillo tradicional y muy popular en Corea del Sur, aunque también se puede encontrar en varios países asiáticos. La preparación para su consumo es muy fácil, solo se lava, se corta en pedazos y se sirve crudo con alguna salsa de preferencia. Este manjar fálico también es popular por sus reputados efectos afrodisíacos. La principal característica culinaria es su textura masticable. Si bien el sabor es bastante neutro al principio, los coreanos afirman que el sabor real se libera al masticarlo. El gusano rosado y retorcido tiene un sabor ligeramente salado y a pescado, similar al de las almejas. Número 7. Balut. Destacado en la cocina filipina, es un huevo de pato fertilizado con su embrión parcialmente desarrollado en su interior. Su preparación es simple, se hierve vivo y luego se come de la cáscara con sal, chile y vinagre. La duración de la incubación antes de que se cocine el huevo es cuestión de preferencia, pero generalmente varía entre 14 y 21 días. Se supone que debes hacer un agujero en la parte superior de la cáscara, sorber el líquido sabroso y luego triturar el resto de lo que hay dentro, plumas, huesos y toda la suculenta viscosidad. Número 6. Vagina de vaca. Es una de las comidas vietnamitas más raras que podemos encontrar en algunos puestos de comida callejera. Se está popularizando en muchos restaurantes, no solo de Vietnam, sino en varios países asiáticos. Las personas deben hacer un pedido una semana antes por la alta demanda de este plato, que impresiona a la mayoría de los turistas. Generalmente se come hervido con especias y salsa. Según los asiáticos, tiene propiedades afrodisíacas y lo describen como una comida de sabor único, bajo en grasa, digerible y saciante. Número 5. Panopea generosa. Conocido en China como trompa de elefante, se trata de una almeja considerada un manjar en el país asiático. Su preparación es muy fácil, solo se sumerge en agua hirviendo para liberar la piel y la concha. Se sirve cortado en rodajas o completo, acompañado de ponzu, salsa de soya y wasabi. Al parecer no sabe nada a pescado y su textura es crujiente y firme. Este peculiar plato se ha ganado un puesto en las mesas asiáticas gracias a que su tamaño y forma fálica hacen que muchos crean que es afrodisíaca. Número 4. Chiraco. Su nombre en español se traduce como niños blancos.
Este peculiar plato japonés ha sido durante mucho tiempo una tradición en la cultura japonesa, a pesar de su apariencia poco atractiva. Se trata de lecha de bacalao, es decir, los sacos llenos de espermas frescos, un manjar muy codiciado por los japoneses. Se sirven crudos, escalfados con ponzu, se fríen como tempura o se asan a la parrilla y se colocan sobre sushi. El sabor se describe como delicado y cremoso, casi como el tofu. Para los fanáticos de Chiraco, no hay límite para el uso del esperma de pez. Se puede usar para decorar guisos o cubrir con pastas. Son solo algunas de las cosas que los japoneses hacen con este extraño manjar. Número 3. Murciélago. Esta inusual comida para gran parte del mundo es muy popular en China y en otros países asiáticos. Este animal parecido a un perro Doberman rabioso con alas se sirve preparado en salsa o frito. Generalmente se puede encontrar en mercados callejeros, muertos y listos para preparar. La manera más común de comerlo es en sopa, donde se puede apreciar su pelaje. Las personas que lo han probado dicen que tiene un fuerte olor a orina, pero su carne es dulce y con sabor a pollo. Número 2. Cucarachas. Este insecto asqueroso y nauseabundo para la gran mayoría de personas se está haciendo popular en China, donde se pueden encontrar diversos tipos de platos donde el ingrediente estrella es este escurridizo insecto. En los últimos años han emergido granjas que se dedican a la cría de cucarachas, donde el principal mercado es para el consumo humano. Se pueden preparar en ensaladas, sopas y fritas. También se pueden comprar en supermercados, frescas y enlatadas. Y es que para variedad culinaria, China lidera el resto del mundo, donde prácticamente consumen todo lo que se mueva. Número 1. Ratones vivos. Es una de las comidas más bizarras que podemos encontrar en el mundo. Se trata de crías de ratones recién nacidos, aún sin pelo y apenas capaces de abrir los ojos. El plato es conocido como los 3 chillidos. El primer chillido es cuando se levanta el ratón con los palillos, el segundo cuando se sumerge en salsa y el tercero es cuando se coloca en la boca. El ratón con apenas formación ósea lo describen como chicloso, suave y con un ligero sabor a cerdo. Este impactante plato está prohibido en China, pero está disponible ampliamente en restaurantes callejeros. Finalmente, China consigue sorprendernos una vez más con estos brutales gustos gastronómicos.